Hoy el Papa León XIV ya ofició su primera Eucaristía, la primera como sumo pontífice, una Eucaristía que sin duda es histórica y quedará en el recuerdo pues, del propio Papa León XIII, pero también de los muchos fieles que la han seguido de cerca. Allí habló de la pérdida de la fe por causa de otros asuntos como el dinero, la tecnología, el poder. Vamos a analizar qué viene para la Iglesia Católica con este nuevo Papa, Robert Prevost, como el nuevo líder de la Iglesia Católica en el mundo. Y está con nosotros el Padre Juan Diego Ruiz. Es un gusto, Padre, tenerlo hoy de nuevo aquí en presencia. Qué bueno, ayer usted nos dio adelantos importantes. Además, hay que decir, usted mencionó a Robert Francis Prevost como posible candidato, y yo a nadie más le había escuchado a este candidato. Padre, buenos días. No, el agradecido soy yo por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Padre. Me encanta estar aquí. Ay, a nosotros también, que usted nos lo robamos de Televid un ratico. Ay, mijo, la van a cascar por allá. Padre, ¿por qué se atrevió usted a lanzar ese nombre ayer? Ve, hace 2 años, es que este muchacho es muy joven. Sí, para... No es que este Prevost, Este muchacho de 69 años. De 69 pero años. entre los cardenales es un No, pero bien es muy muchacho. joven, es muy joven en la vida de la iglesia. Sí. Es que este muchacho nació hace 2 años. Sí. Porque en el 23 el Papa cogió a este muchacho y lo sacó de Chiclayo, en Perú, que no es ni mucho menos pues, la más importante de las ciudades de Perú. Sí, claro. Cogió y lo sacó de allá y se lo llevó y lo puso como prefecto de la Congregación de Obispos. Es que eso es un puesto muy grande. No, es que ese cuento es muy grande. 20 meses como cardenal solamente. Sí, no, es que cuando estábamos en la transmisión de la Eucaristía con Juan Carlos en el canal, y estábamos anunciando lo de él, que fue también cuando salió Cardenal Monseñor Rueda, el de Bogotá, y Tucho, el argentino, que también era muy amigo del Papa Francisco. Yo le decía a Juan Carlos, este cardenal algo trae. Sí. Este cardenal algo trae. Es decir, algo vio Francisco en este hombre para hacer ese movimiento. Es que no es normal. Cuando uno dice, es que es una sucesión, es que este estaba en la congregación del clero y pasó al de obispo. Ah, bueno, no, es que eso no tiene nada. Pero es que cogió a este y aquí se lo llevó para allá, desde Perú, para allá. Eso significa algo. Entonces a mí ese Prevost se me quedó aquí como entre ceja y ceja. Claro. Y siempre que oía Prevost, que hablaba lo escuchaba, siempre que había algo de él lo escuchaba, ¿cierto? Y cuando ayer ayer te decía, yo espero que sea mañana, que puedo estar en el canal, o sea, hoy. Yo espero que sea mañana, porque así fue la de Francisco. Fue el tercer día, claro, al mediodía, de aquí al tercer día, fue el cuento de Francisco. Cuando ayer aparece la fumata, dije yo, ay, hijo de madre, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? ¿Cómo fue que estos ya se pusieron de acuerdo? Sí, además que eso también es otro punto que llama la atención. Claro. Nadie se lo esperaba tan rápido. A veces cuando ellos quieren, que era lo que uno pensaba, porque veníamos del Papa Benedicto, que era mayor, veníamos de Francisco, que era mayor, entonces ellos a veces piensan en un cardenal de transición, en un papa de transición, es decir, un papa que dure poquito mientras se va perfilando un hombre que vaya sobresaliendo, ¿cierto? Que vaya sobresaliendo. Entonces uno pensaría eso. Pero yo seguía con la espinita del Prevost. Sí, claro. Yo seguía con la espinita del Prevost. Pero que se hayan puesto de acuerdo de una. En Prevost. Yo, ay, hijo de madre, es que esto sí es del Espíritu Santo. Es decir, esto sí es porque no es conocido, es que no es de la curia romana, no es que lo conoce todo. No lo conocía todo el mundo. ¿Del Espíritu Santo o del Papa Francisco? Porque en su momento se habló de que Benedicto en parte perfiló a el Papa Francisco para que fuera su sucesor o el sucesor de Pedro. Francisco perfiló a Prevost para que tomara ese puesto. ¿Sabes una cosa? Yo acabo de terminar de leer un libro. A ver, ¿qué es ese que tiene ahí? No. Acabo de terminar de leer un libro de Posteguillo que es de Julia. Sí. De los primeros siglos pues, de esta época. El nombre Julia, y luego Julia retó a los dioses. Y en ese texto termina de una manera muy bonita, cómo Julia, cuando se muere, sigue gobernando.
cómo dejó todo listo, cómo dejó todo listo y dejó instrucciones. Dejó instrucciones. Hay que hacer esto, hay que hacerlo así, hágalo de esta manera, hágalo no sé qué, ta, 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 ta. Y cuando se murió, siguen en el relato desde el inframundo, mostrando cómo Julia seguía moviendo los hilos y cómo lo logró. Y cómo un nieto del fruto de una violación del hijo, termina siendo el emperador, ¿cierto? Termina siendo el emperador. Y entonces yo decía, ay, hijo de madre, ese Francisco sigue por allá moviéndolo. Es que yo creo que dicen que dejó todo. Ese fue el guiño. Muy claro. Yo creo que este hombre era el guiño de Francisco. Sí. No en vano hizo eso así. Pero es que son 2 años. Fueron 2 años. Y en menos de 24 horas, alrededor de 24 horas, este hombre sale de papa. Es decir, este hombre, para hablar de Prevost, para que luego hablemos de León, XIV. Es decir, hablar de Prevost es hablar de un hombre con unas capacidades enormes, con un mundo enorme, con una cultura enorme, porque maneja muchos idiomas. Manejar muchos idiomas es manejar muchas visiones del mundo, ¿cierto? Muchas visiones del mundo. Inglés, además de un hombre enterrado. Francés, italiano, alemán. Es decir, maneja muchos idiomas. ¿A qué horas para estudiar tanto? Sí, lo que pasa es que son hombres cultivados. Claro. Es que son hombres cultivados. Y un hombre que fue superior general de los agustinos, general, es decir, no solamente, aquí en Medellín estuvo varias veces, aquí en la parroquia de San Nicolás de Tolentino del Parque de Aranjuez. También, porque claro, estuvo en una escuela en Castilla. Claro, además. aquí estuvo, que esa es la parroquia de ellos, estuvo varias veces. Sí. Pero también lo nombraron de toda la congregación, y no solamente una vez, sino que lo reeligieron. Entonces significa que este hombre tiene movimiento y conoció pues todo el mundo donde están los agustinos, ¿cierto? Claro. Pero también es un hombre, vos lo decías ahora, que le gustaba que lo llamaran padre Roberto. Padre Roberto, es decir, allá en Chiclayo y en Perú lo reconocen como un hombre, nadie le dice como un hombre Robert. de a pie. Sí, siempre Padre como un hombre que diría Francisco que huele a oveja, como un pastor que huele a oveja. Además, padre, usted lo decía ahorita, y es que él en Perú no tuvo el máximo cargo. No. Él siempre estuvo segundo, tercero. Sí, por debajo. Ni siquiera en la principal ciudad, que es Lima. Imagínense en Chiclayo. Chiclayo. Es que cuando él termina... Es que no sabíamos de la existencia de Chiclayo. No, uno supo de Chiclayo por él. Claro. Por Prevost, ¿cierto? De Chiclayo. Y el Papa, cuando él termina todo ese cuento, lo devuelve para Perú. Es decir, lo devuelve a Perú y allá lo hace obispo y allá lo hace administrador. Él termina como obispo de Chiclayo y como administrador del Callao. Sí. Ahí, eso fue en el 20 y al 23 lo saca y se lo lleva para allá. Es decir, además, él estaba preparando todo. Claro, y lo lleva a un cargo, padre, donde tiene la máxima responsabilidad de ayudarle al Papa Francisco a elegir los obispos. Que es de la máxima importancia, después de ser un misionero, con una visión evangelizador con las comunidades, que se veía por los testimonios que hemos visto de gente en Perú que tuvo el privilegio de conocer su labor evangelizadora, cómo es de cercano a la gente, cómo le gusta estar ahí en las comunidades. Y cómo está ahí, y como ahí a veces decía, alguien habló ayer de una inundación que hubo muy fuerte allá y cómo él fue el primero que llegó a empantanarse allá, a ayudarle a la gente a hacerlo. Es decir, es que el encargo de hacer obispos es muy complejo. Claro. El último nombramiento, el Papa hizo 2 últimos nombramientos. Uno de esos últimos nombramientos fue sacar al obispo de nosotros que estaba abajo en Mocovas y Bundoy, y traerlo de obispo aquí de Santa Rosa de Osos. Fue el último nombramiento. Hace muy poco. Sí. Creo que no tiene 2 meses tampoco. Semana Santa. Semana Es Santa. decir, lo último que hizo el Papa, antecitos de Semana Santa, fue firmar ese decreto de traer a este obispo de allá de Mocovas y Bundoy para Creería que fue el Santa último Rosa. nombramiento que hizo el Papa Francisco. Sí, como obispo. Padre, ya empezó a enviar mensajes el Papa León XIV, zapato negro, crucifijo hecho para Benedicto XVI. ¿Qué entiende usted con esos 2 mensajes? Mira, ya entramos ya dejamos a Prevost Y vamos a hablar de León y nos metemos XIV. a León XIV. Es que León XIV, uno tendría que decir que es lógico que hubiera asumido un nombre de esos, ¿cierto? Es que León XIII
es un papa clave en la historia de la Iglesia y sobre todo en la historia de la doctrina social de la Iglesia. Muy innovador, muy Mucho. avanzado para su tiempo. No, mucho. Fue un hombre que duró 25 años, que terminó en el 1903, pero que en 1891 escribió la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, para decir cómo el mundo estaba sufriendo, y especialmente estaba sufriendo el mundo obrero. Sí. El mundo obrero. La revolución industrial estaba acabando con los puestos de trabajo. Y había obreros, y el mundo obrero estaba sufriendo. Fuera de eso, las nacientes ideologías estaban haciendo que la política se vaciara en el mundo económico. Y por eso estaban acabando con todo. Y por eso las ideologías se estaban volviendo unos totalitarismos, tanto el capitalismo como el naciente socialismo, sí, estaba entrando, acabando con todo, cosas nuevas. Y entonces esa innovación de la Rerum Novarum ha hecho que por más de 100 años León XIII se mantenga. Claro. Mira, hay una cosa muy bonita, porque a la Rerum Novarum le sigue la 40º Anno, que es para celebrar los 40 años de la Rerum Novarum, de Pío XI. Sí. Después va a aparecer Pío XII con un mensaje radiofónico en la Segunda Guerra, para también celebrar el aniversario de la Rerum. Sí. Después va a aparecer Juan XXIII con la Pacem in Terris, para celebrar el 50 aniversario. Después va a aparecer Pablo VI a celebrar la 80ª Adveniens, para celebrar los 80 años de la Rerum Novarum. Después va a aparecer Juan Pablo II, que cuando lo hirieron iba a lanzar la Labor in Exercens, para celebrar el 90 aniversario de la Rerum. Y después aparece también él a celebrar el 100º año de la Rerum Novarum. Es decir, eso de León XIII se ha prolongado hasta hoy. Sí. Y yo me imagino que ese León XIV va a significar es que también hoy hay cosas nuevas. Y lo ha ido mencionando. La tecnología hoy, Claro, la es que inteligencia artificial, se asemeja claro, a lo de León XIII. son cosas lo del nuevas. tiempo, claro. Y son cosas nuevas que están despojando de humanidad al hombre. Es decir, son adelantos importantes, pero que como no los estamos utilizando bien, está despojando al hombre de humanidad, ¿cierto? De humanidad. Y lo vemos con los muchachos. Claro, totalmente. Y lo vemos con el mundo del trabajo. Nosotros cada rato escuchamos por ahí decir las profesiones que ya no van a dejar de existir. Los Sí. profesionales que ya no van a dejar de existir, que ya van a dejar de existir, perdón, a raíz de la inteligencia artificial. Para decir, se van a acabar los lugares de trabajo, los puntos de Sí. trabajo. Encontramos a una política hoy que se está metiendo en el mundo económico sin saber cómo, regresando a unos paternalismos viejos donde te pagan, donde el Estado le paga a las personas porque no haga eso, porque no haga aquello, porque no haga lo otro. En lugar de abrir fuentes de trabajo, lo que nos está pasando es complejo. Claro. ¿Cuántas empresas han cerrado en los últimos años? ¿Cuántas personas han dejado de tener un lugar de trabajo en los últimos años? Es decir, lo de allá sigue aquí. Sí. Por eso este hombre va a ser clave. Este hombre va a hacer cosas muy importantes. Este hombre va a hacer cosas muy valiosas en este tiempo. Padre, pregunta de parcial. El discípulo más fiel de San Francisco de Asís. Ah, mijo, yo no fui a esa clase. No, Fray yo no fui León, a clase. Fray León de Asís. Fray León. Con Fray León. Francisco Sí, y ahora León. 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 Fray León de Asís, Con el León de discípulo Asís más hay un fiel de cuento. Francisco. Así. Hay un cuento muy bonito de él con León, que dice que un día Francisco le dijo a León, venga, vámonos a evangelizar. Entonces se fueron y dieron una vuelta por Asís. Dio una vuelta por Asís, muy bien, volvieron y volvieron al convento. Y entonces León le dice a Francisco, ¿y usted no dijo que íbamos a evangelizar? Y dijo, ya evangelizamos. Ya la gente nos vio alegres, contentos, conversando, dialogando, hermanos, fraternos. Ya evangelizamos. Ay, qué bonito ¿Cierto? eso. Una cosa tan simple, Qué tan simple y tan bonito. sencilla. Y ahí están sus dos.
su Francisco y su León. La de su parcial. Oye, su no, parcial, o sea que lo nosotros gané. No estuvimos. O sea que lo gané, ¿sí o no? Usted no vio la clase, pero acá se la dimos. Pero lo gané. Que había Claro. parcial, A propósito, Dios. a propósito del nombre, vamos a ver qué papas en la historia de la Iglesia Católica han llevado este nombre. Robert Prevost es el papa número 14 que se nombra León. En el año 440 fue elegido León I, conocido como el Magno o el Grande, un italiano nacido en Toscana que estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 21 años y 42 días. Incluso el mismo Benedicto XVI lo destacó como uno de los más importantes de la Iglesia. Hubo 12 papas posteriores que escogieron ese nombre. Uno de ellos fue León V, que solo duró un mes su pontificado en septiembre del año 903. El papado más largo de un sumo pontífice que escogió ese nombre fue el penúltimo, León XIII, elegido el 20 de febrero de 1878. Fue el máximo monarca de la Iglesia Católica y sucesor de Pedro durante 25 años y 150 días. Se llamaba Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Fue el segundo papa más anciano, tuvo el cuarto pontificado más largo de la historia y falleció a los 93 años el 20 de julio de 1903. Ahora Robert Prevost toma ese nombre y se convierte en León XIV. Ahí está, entonces, para quienes se preguntan cuál es la trayectoria de este nombre León XIV, pues ya usted, padre, nos decía, viene a seguir esos planteamientos teológicos tan de avanzada del Papa León XIII, pero también tiene una historia muy amplia en detrás, siglos Sí. detrás, desde el siglo V incluso. Sí. Es que por allá nace el primer león, Sí. que es un santo. Sí, San que es León, el primer santo, sí. San León, que es muy bonito porque a ese San León le agregaron un apelativo, San León el Magno. San León el Magno. El Magno para imagínate. decir el grande, es decir, cuando le ponen el apelativo de Magno es porque el hombre fue importantísimo Sí. para la vida de la iglesia y para el mundo en ese tiempo. Siglo V, es decir, es que apenas llevábamos 2 siglos del comienzo de alguna manera como de la presencia oficial de la iglesia en el mundo, después de la terminación del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Entonces, va marcando las pautas. Uno se asusta cuando aparece ese nombre. Porque cuando cuando Ratzinger dijo que se iba a llamar Benedicto XVI, dice, joder, madre, aquí qué pasó y esto, ¿qué? Porque uno dice, veníamos acostumbrados pues ahí a Juan Pablo, como que Benedicto. Sí. Claro, pero es que San Benito es el patrono de Europa. Claro. Benito es el patrono de Europa y él es del corazón de Europa, pues de Alemania, claro, ese Benedicto pues tenía sentido. Y ahorita este es del puro espíritu de él, es decir, es del puro espíritu de Prevost, de la preocupación por las cosas sociales, de la preocupación por la doctrina social, de la preocupación por los pobres, de la preocupación, es decir, yo creo que este va a ser como el laboratorio práctico de Francisco. Claro, ¿cierto? sí. De todo ese pensamiento de Francisco, este va a serlo. Y este va a serlo, me atrevería a decirlo, primero, como desde el brillo intelectual que tiene, desde el estudio, Que eso, desde la padre, capacidad. también le da cierta tranquilidad a esos sectores más conservadores, Sí. esa gran formación teológica e intelectual que tiene el nuevo Además que es Papa. Agustino. Es Agustino, claro. Y San Agustín es el hombre de la patrística, ¿cierto? De la patrística, es decir, es de la historia de todos esos padres de la iglesia importantes que fueron marcando las bases y las pautas para lo de hoy. San Agustín es un hombre muy importante, a San Agustín le debemos cosas muy valiosas en la vida de la iglesia. El San Agustín con Santa Mónica, pues la mamá, es una historia muy bonita, pero el San Agustín también es un hombre... ¿Cuál es esa historia, Es un padre? hombre, el San Agustín era un hombre muy inteligente, Sí. del norte de África, muy inteligente, es decir, tan inteligente que tenía rayones. Si la gente brillante tiene Eso rayones. suele suceder, Sí, claro. Por eso nosotros tenemos rayones. Padre. Ese hombre, pues yo no, ustedes sí. Entonces, este hombre intelectualmente muy inquieto,
y buscando por toda parte, es decir, buscando por todos los caminos. Entonces se iba allí, se iba allá, se iba en lo otro, se enredaba con pensamientos maniqueístas y todo ese cuento. Entonces Santa Mónica, la mamá rezaba y lloraba por el San Agustín, a ver si ese muchacho algún día volvía al camino, ¿cierto? Volvía al camino. El hombre empezó a volver al camino por esa oración de Santa Mónica, y allá en Milán, con San Ambrosio, escuchó a San Ambrosio en una homilía muy grande, y el hombre empezó a entrar. Y el hombre se bautizó, y el hombre se hizo sacerdote, y al hombre lo hicieron obispo, y al hombre lo hicieron doctor de la iglesia, y el hombre se volvió un santo, pues, brillantísimo, ¿cierto? Brillantísimo, que hoy se estudia en las universidades. Es decir, se dice que este es el hombre que cristianizó a Platón. Santo Tomás Aristóteles, pero este es el hombre de las ideas, de los pensamientos, como Platón, como Platón, ¿cierto? Entonces el San Agustín es un hombre muy importante, y este viene de esa escuela. Viene de San Agustín, ¿cierto? claro. Padre, hablábamos ahorita que ya empezó a mandar algunos mensajes, incluso en la primera Eucaristía que presidió hace algunas horas en el Vaticano, habló de la fe, de la necesidad de la unión, que creo que todos lo hacen, pero ¿qué otros mensajes se espera empiecen a darse en los próximos días? Me imagino que la decisión del primer viaje va a ser muy importante, va a mandar un mensaje muy importante. Algunos cambios me imagino que va a ser al interior, porque si bien posiblemente venga una continuidad del Papa Francisco, él le va a dar también su toque personal. ¿Qué mensajes se espera que salgan en los próximos días? Además, Gabriel, ahí antes de que el padre responda, teniendo en cuenta que ha sido un hombre crítico de las políticas del gobierno Trump, por ejemplo. León XIII. Ya usted lo va a santificar. Ya lo va a santificar. León XIII hizo, como para conectar. Sí, señor. León XIII creó una universidad, y eso le valió toda la protesta de Estados Unidos. Toda la protesta, como en el 1887, porque creó la Universidad Nacional Católica, y la creó en Estados Unidos. Entonces todo el mundo se le fue contra León XIII, diciendo que es que va a cristianizar la educación pública de Estados Unidos, y se le metieron. Y ahora llega este León XIV, que es de Estados Unidos también. Entonces ahí hay un cuento que es interesante. Francisco, el primer viaje que hizo fue a Lampedusa. Claro. El símbolo de la inmigración. No, el símbolo profundo, lo que vos decís, es decir, al cementerio al aire libre más grande que existe en el mundo, que es el Mediterráneo, en ese lado, con todos los migrantes muertos. Entonces lo primero que hace es ir a Lampedusa. Entonces lo que vos decís, estos primeros movimientos nos van a ir marcando la ruta. La ruta de este hombre significativamente tendrá que ser el mundo obrero, el mundo social, el mundo pobre, el mundo que sufre realmente, ¿cierto? Que de alguna manera es el ejercicio cristiano. Claro. Es decir, eso fue lo que Jesús le enseñó a los 12, eso fue lo que Jesús le enseñó a Pedro, ¿cierto? Es decir, ¿por qué criticaban a Jesús? ¿Cómo se sienta Jesús a comer con los pecadores? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible? Decían los judíos. Sí, total. Claro, María. ¿Y qué dice Jesús? Es que ¿quién necesita de médico? ¿Los enfermos o los sanos? Los enfermos. Entonces aquí hay que estar con ellos, ¿cierto? Misericordia quiero y no sacrificios. A eso es, a lo que vengo. Entonces, este Papa, con ese espíritu profundo que tiene, desde las raíces, desde ser un hombre de alguna manera no enterrado, pero sí entierrado, ¿cierto? Pero sí entierrado, es decir, sí metido en las profundidades de las necesidades, de los pobres, de la cercanía, del acompañar, del estar. Es que es una cosa muy bonita. Ayer mismo un padre mandó una foto de él aquí en Medellín. Sí. Ahí, un padrecito ahí simple, es decir, un padrecito ahí con una hablando cara muy con sonriente sí. Pero a veces con una mirada y con un rostro informe. Es decir, informe, es decir, como sin emociones, en el sentido de tener la capacidad de contemplarlo todo como desde unos universales para comprender
las realidades. Entonces me parece que eso va a ser Prevost, León XIV va a ser historia. En ese sentido, la historia se la escuché esta mañana al obispo de la diócesis de Caldas, acá en el sur del área metropolitana. Estuvo hasta la semana pasada en el Vaticano. Contó que tuvo la posibilidad de compartir en ese momento con el cardenal Prevost, que le llamó mucho la atención la humildad. Incluso dijo que llegaba al Vaticano manejando un Twingo sin conductor y salía del Vaticano en su Twingo. Esa es otra de las cosas que usted hacía alusión, padre. Es que eso es una simpleza, es una simpleza. Ellos ahí en toda la columnata tienen la casa de los agustinos. Ahí están. Yo imagino que también por esa cercanía. Pero es la simpleza, es decir, aquí actúa el Espíritu Santo, indudable. Aquí el Espíritu Santo actuó y movió, y por eso, aunque lo repitamos, por eso esa rapidez con que se eligió en menos de 24 horas un hombre que nadie daba un peso, y es el hombre que sale. Y cuando sale uno dice, uy, este era. Uy, este cuando hombre, lo como ve este donde lo tenía. Y estaba emocionado. Ese tema, André, es cuando sale al balcón, esa señal, primero para llorar, se tuvo los ojos para llorar, Sí. como que respiró y se contuvo, y trató de hablar y no pudo. Y había cosas en las que, claro, pero es que vos te imaginas mirar todo ese gentío, estar en esa logia, pues en esa ventana, contemplando todo eso y saber que todas las miradas están puestas en él, no solo de los que están ahí, el mundo entero. No, y además ya nos tenía conquistados y nos acabó de conquistar cuando habló en español y dijo a mi comunidad de Chiclayo, vea, donde yo fuera de Chiclayo, padre. Sí. Mire la imagen en este momento ahí. Es que es una cosa... Ay, es que es hermoso. Pero mire que hay una cosa muy bonita, y vos ahorita lo mencionabas. Bonita o Simbólica, llamativa. simbólica, pero también con un lenguaje. Al interior del Vaticano hay división. De todas maneras, los polos Van a existir van a en todo. Claro, y a siempre. Francisco le tocó Van a existir lidiar con siempre. eso. Pero mire cómo este hombre sale con esos signos. Exacto. Con estos signos. Eso también Sale es con muy- Esa es la imagen donde... Mírenlo ahí. Donde está que está a punto. Sí. Francisco salió sin nada. Francisco salió simplemente con su Sotana con su blanca. sotanita blanca y ya. Benedicto incluso salió sin mucha cosa. Correcto. Benedicto salió incluso viéndosele aquí el buzo negro, ¿cierto? El buzo negro que tenía. Y muchos se inventaron el cuento de eso. Pero este hombre salió con estos signos papales. Eso es Para decirle, conciliador. para decirle, por ejemplo, a los conservadores o ultraconservadores, Claro. si podemos decirlo, no tienen problema conmigo. ¿Cierto? Ustedes tampoco tienen problema conmigo. Y por eso habló de puentes. Claro. En la primera presentación ahí habló de puentes y habló de ser puente. Padre, usted hablaba de los polos. ¿Quienes están en los balcones, los cardenales que lo acompañan, son los cercanos a él o alguien los determina? No, yo imagino que eso debe ser una distribución. Es decir, ustedes váyanse a esto, ustedes váyanse a esto, ustedes váyanse a esto, para que no se choquen y pongan direccionales que de pronto se chocan por ahí. Pero lo que a mí me pareció aquí bonito también fue a ver a Parolín, estaba feliz. Sí. Claro. Parolín, la alegría que tenía Parolín estando ahí al pie de él, que era uno de los papables. El más Hablábamos papable. ayer, que era uno Que de los más papables. sonaba, sí. Claro, que era uno de los papables. El hombre estaba contento. Claro. Es decir, el hombre no estaba diciendo, ay, hijo de madre, ¿cómo me ganó este man, por dónde salió, qué hizo, pues, que no sé qué. No, el hombre estaba contento. Sí. El hombre estaba feliz de ese nombramiento, ¿cierto? Entonces, ahí hay alegría, ahí hay una certeza como de esos hombres, de esos cardenales, Mírelo. de haber hecho, claro, míralo, ahí estaba, de haber hecho lo que tenían que hacer. Sí. Y al ver la alegría del mundo y la alegría de toda esa gente en la plaza, claro, es que eso genera una satisfacción debe ser muy grande al saber que se eligió al que había que elegir. Este es el hombre para esta historia.
para este momento de hoy. Sí, exacto. Yo siempre creo que eso sucede. Pues además usted lo vamos a tener acá como el máximo profeta de Que fuera el próximo papa, porque es que a nadie le había escuchado mencionar a Prevost y usted antes de despedirse dijo, tenemos que tener en cuenta este nombre. Ese Prevost de pronto se sale con la suya y se salió con la suya. Padre, siempre nos va a hacer falta tiempo para hablar con usted. Muchas gracias de nuevo. No, les agradezco mucho, qué rico, así conversadito, chévere. Ay, padre, muchas gracias. Muchas ya gracias a hasta tengo ustedes. envidia con los de Televida. ¿Verdad? Ay, mi. Muchas gracias, padre. Por acá lo esperaban de nuevo. Qué rico. Me alegra mucho haber estado aquí con ustedes. Mi Dios les Muchísimas pague gracias. por invitarme. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando también de este tema. Por ahora, una pausa muy corta. Ya venimos con más información acá en Hablemos Temprano.